En el vídeo anterior de esta serie vimos cómo el 31 de agosto de 1942 fue apresado en La Habana un espía alemán de nombre Enrique Augusto Luning. Al final de este vídeo le dejaré el enlace para que veáis la primera parte si no lo habéis visto ya. El 18 de septiembre de 1942 se inició el juicio a puertas cerradas, bajo la acusación de espionaje. La causa fue la 1366. Se le imputó ser el proveedor de víctimas a los submarinos nazis que operaban en el Caribe y la muerte de los marinos cubanos de los barcos Manzanillo y Santiago de Cuba. Suceso tratado en un vídeo de esta serie también. Estas acusaciones siempre fueron negadas por Luning. El 19 de septiembre, o sea, un día después del inicio del juicio, ya estaba lista la sentencia. Pena de muerte por fusilamiento, por el delito de espionaje cometido en estado de guerra. Fue una sorpresa para Luning, el cual nunca creyó que fuese condenado a muerte. Las apelaciones de su abogado, el doctor Ravel, fueron rechazadas. Finalmente se presentó una solicitud de gracia al presidente de la República, el general Fulgencio Batista. Se pedía la conmutación de la pena de muerte por otra menos severa. El 9 de noviembre de 1942, el presidente Batista tomó la decisión de ordenar el cumplimiento de la máxima pena, que debía ejecutarse a las 8 de la mañana del siguiente día, 10 de noviembre. Al recibir la noticia, Luning aceptó su destino con el fatalismo de un jugador que ha perdido la partida y se dispone a saldar la deuda. Agradeció a su abogado y dedicó unas horas a escribirle a su esposa e hijo. En la celda, convertida en capilla, recibió la confesión del padre Ángel Rey de los dominicos de La Habana. Es curioso que Luning visitaba bares, cabarets y lupanares sin acordarse de la iglesia que no pisó jamás en Cuba. Sin embargo, cuando sintió sobre su cuello la fría caricia de la muerte, proclamó su condición de católico y que de la gracia divina esperaba su salvación. También puso de manifiesto el gran amor que sentía por su esposa y su hijito, y olvidó con malicia a su amante y sus frecuentes lances galantes en los rincones de La Habana. Luego de confesarse, tomó una copiosa última cena y pasó la noche jugando damas y parchís con su abogado y con algunos guardianes. Por la madrugada, solicitó la presencia de Rebeca, su amiga y amante, cosa que se le negó, y que reclamó terco y disgustado hasta que se resignó. Pasó sus últimas horas tomando café y fumando, sus nervios calmados por la presencia del cura, que sentado en una silla al lado de su cama, le hablaba en voz baja. A las 7:30 de la mañana del 10 de noviembre de 1942, el grupo de periodistas que habían logrado conseguir la acreditación fueron conducidos a los fosos del Castillo del Príncipe para asistir a la cita que Luning tenía concertada con la muerte. Todos en cumplimiento de su trabajo profesional, pero poseídos en su interior por el atávico deseo que todos tenemos de ver de cerca el espectáculo de la muerte del prójimo, claro, con perfecta seguridad por parte del espectador. Una raya de cal en el césped del foso marca el sitio donde deberían alinearse los fusileros. A las 8 menos 6 minutos apareció el cortejo. Acompañado de un religioso, viene Luning, tranquilo, escuchando las palabras de su último consejero. Lo sigue el piquete de 8 soldados y un oficial. Aunque los aparatos fotográficos estaban terminantemente prohibidos, un fotógrafo se las arregló para tomar esta foto que vemos aquí con un telefoto desde muy lejos. En ella vemos a Luning, que marcha acompañado del sacerdote. Va vestido con una camisa de mangas cortas, azul oscuro, y un pantalón gris claro. El reo se dirigió al paredón con las manos esposadas, y en ellas llevaba la fotografía de una mujer. Se le vio sereno y reposado. Los militares se ordenaron en la línea encalada, y el oficial tomó su posición.
Un soldado se acercó a Lunin con una venda que éste rechazó sin alardes. El religioso, cabizbajo, se alejó a pasos lentos. Entonces Lunin, haciendo un esfuerzo, se asentó sobre sus piernas entreabiertas, irguió la cabeza y sus ojos miraron directamente, sin pestañear, a los fusiles que le apuntaban. El sol matinal alumbraba la escena y arrancaba destellos al sable del oficial que tenía. A las 8 de la mañana en punto se escucharon los fogonazos. Sin una convulsión, como si se desmayase, el reo se desplomó, resbalándose por el poste, y cayó boca arriba, desfigurada su faz por un borbotón negro. Su muerte fue fulminante. No hubo necesidad de darle el tiro de gracia. Recibió 4 disparos en la cabeza, 1 en la garganta y 2 en el pecho. Todo sucedió correctamente. Murió con entereza, hay que reconocerlo, lo cual no atenúa en lo más mínimo su culpa. Mucho se ha especulado sobre la rapidez con que fue juzgado y ejecutado Lunin. El 31 de agosto fue capturado, el 18 ya estaba condenado y el 10 de noviembre fue fusilado. Se llevó a la tumba gran cantidad de información sobre la red de espionaje a la que pertenecía. No reveló nada más de lo que ya conocían los investigadores, que concluyeron que el espía actuaba solo. Sin duda, Lunin puso por encima su misión antes que su vida. Se dice que agentes del FBI y del MI6 pretendían hacer un seguimiento a Lunin para descubrir sus contactos, pero el general Benítez, jefe de la policía, reiteradamente alegó razones de seguridad para detenerlo de inmediato, y el inspector Faget lo secundó. Quizá estuvieran interesados en anotarse el éxito y no dejarse quitar protagonismo por ingleses y norteamericanos. Este apresuramiento ha dado pie posteriormente a acusaciones de colaboracionismo del presidente Batista con los nazis, pero creo que son fruto del deseo de denigrar el pasado prerevolucionario de Cuba. Nunca se han encontrado pruebas de estas imputaciones. Por otro lado, Batista fue amenazado varias veces por Radio Berlín. This is Berlin calling. And I'd just like to say that when Berlin calls, it pays to... Desde nuestros submarinos podemos ver las luces de La Habana. No se asusten sus habitantes si cualquier noche reciben un bombardeo desde el mar. Presidente Batista, recuerde que sabemos dónde está su casa y que usted vive a pocos metros del mar. Good evening, women of America. Well, you know, as time goes on, I think of you more and more. I can't somehow seem to get you out of my head. You women in America, waiting for the one you love. Batista siempre secundó en todo a los Estados Unidos. Fue su firme aliado y le prestó todas las facilidades. Los militares americanos hacían y disponían en Cuba sin ninguna dificultad, y siempre contaron con la ayuda de las autoridades y de la población. Si hubo complicidad con Alemania, es más probable que fuese por parte del general Benítez. Es de sobras conocido su pasado corrupto, en el que el caso más sonado fue el del transatlántico San Luis, al cual le dedicaremos un próximo vídeo de esta serie. Otra razón para la prontitud de la ejecución puede ser la de dar satisfacción al pueblo, que estaba profundamente indignado por las muertes provocadas por el hundimiento de los vapores Manzanillo y Santiago de Cuba, acaecidas el 12 de agosto, pocos días antes de la detención de Lunin. De esta forma, los gobernantes cubanos podían calmar a la crispación y sacar réditos políticos. Pero el caso fue que después de muerto Lunin, se siguieron detectando por parte de los norteamericanos e ingleses transmisiones clandestinas desde Cuba, indicando que aún continuaba activa una red de espías. Estas actividades se mantuvieron hasta mediados de 1944, hasta que fueron desapareciendo poco a poco a medida que se acercaba el final del Tercer Reich, y los submarinos alemanes abandonaban el Caribe y se trasladaban al Atlántico Norte. Para entonces, ya los días gloriosos de la Luftwaffe del caso, Lunin no hubiera mantenido la boca cerrada hasta el final.
sin una confianza plena en sus ideales y entrega al servicio a su patria, no hubiera mostrado tanta entereza y calma en el momento de su ejecución. Creo que si hubiese sido un mero muñeco sin preparación, se hubiese derrumbado. Se puede objetar que La Habana constituía un frente secundario, pero si lo analizamos no solo como Cuba aisladamente, sino en el contexto de la batalla del Caribe, nos damos cuenta que para Alemania este teatro de operaciones era fundamental en ese momento. Necesitaba propinar un golpe fuerte a los Estados Unidos antes de que se repusiera del todo del desastre de Pearl Harbor. Necesitaban un golpe que los acabase de desmoralizar y atemorizar, y que abandonasen a Inglaterra, que se encontraba viviendo sus días más terribles. Cuba solo era un peón en el ajedrez norteamericano, y era contra los Estados Unidos contra quienes realmente se hizo la ofensiva en el Caribe, en 1942 y 43, y contra los americanos es que actuó Luning. Quizás esta apariencia poco profesional fuese parte de su fachada. Creo que solo puede imputársele que subestimó a sus enemigos. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de Colón en La Habana, en una tumba solo marcada por un número. En 1953, su viuda, o otros dicen que su tía, Olga Kuning, reclamó el cadáver y logró repatriar sus restos, los cuales fueron trasladados a Alemania en el vapor Landtain. El rastro de su amante Rebeca se perdió en la noche habanera. Algunos comentan que acabó en el teatro de mala reputación Shanghái, que después se convirtió en el Teatro Musical de La Habana, y en los prostíbulos de la capital. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadme un like, esto me sirve de mucha ayuda. Recordad suscribiros al canal para que no os perdáis próximas entregas de esta serie. Y aquí os dejo con una promoción de mi libro de novela histórica, El último pirata del Caribe, que relata de forma amena y novelada todos estos hechos de la batalla del Caribe. Hasta luego.